Dorothy Clark recorrió lentamente la sala de su restaurante, escrutando cada detalle. Las mesas estaban impecablemente colocadas, los camareros se movían entre ellas con su gracia habitual, y la cocina tenía esa atmósfera de caos controlado que siempre significaba que todo iba según lo previsto. Se detuvo ante la ventana panorámica que daba a las calles de Chino Hills y se permitió un momento de satisfacción por el trabajo realizado. 27 años atrás había estado en este mismo lugar, pero entonces era una pizzería abandonada con las paredes desconchadas y las sillas rotas. Su padre acababa de morir de un ataque al corazón, dejándole una pequeña herencia y muchas dudas sobre sí misma. Dorothy tenía entonces 28 años, estaba recién casada con David y soñaba con una vida familiar tranquila. Los planes cambiaron de la noche a la mañana. Recordó la primera vez que entró en la casa, con las llaves en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. Había sido un gran riesgo invertir todo el dinero en una idea que podía fracasar. David la había apoyado en su momento, aunque con un notable grado de escepticismo. Estaba empezando su carrera de abogado y pensaba que su mujer debía dedicarse a algo más estable y predecible. Los primeros años fueron increíblemente difíciles. Dorothy trabajaba 14 horas al día, 7 días a la semana, aprendiendo las sutilezas de la cocina, estableciendo relaciones con los proveedores, aprendiendo a dirigir al personal. Cada error costaba dinero, que escaseaba. Recordaba las noches en que se sentaba en la mesa de la cocina de casa, contaba los recibos y se daba cuenta de que tardaría otra semana en llegar a la siguiente nómina. David había expresado a menudo su disgusto durante aquellos años. Ella llegaba tarde a casa, cansada, oliendo a cocina, con unas manos que ninguna crema podía suavizar. Dijo que echaba de menos a la chica con la que se había casado, bien arreglada, disponible, dispuesta a apoyar sus ambiciones profesionales. Dorothy asintió, prometiendo que las cosas mejorarían cuando el restaurante volviera a funcionar. El punto de inflexión llegó el tercer año de funcionamiento. El periódico local escribió una crítica muy favorable y el restaurante atrajo a gente de las ciudades vecinas. Dorothy se dio cuenta de que había encontrado la fórmula adecuada: comida de calidad, servicio impecable y un ambiente en el que la gente se sentía bienvenida, no solo los clientes. Empezó a ahorrar para un segundo establecimiento. Para entonces, David estaba firmemente establecido en un gran bufete de abogados y ganaba lo suficiente para vivir cómodamente. Dejó de interesarse por los detalles de su trabajo y se limitó a hacer preguntas generales sobre cómo iban las cosas. A Dorothy le parecía bien: menos explicaciones, menos escepticismo, más libertad para tomar decisiones. Ahora, al contemplar el inmaculado mecanismo de su restaurante principal, Dorothy sentía un orgullo mezclado con una ligera melancolía. Tenía 4 establecimientos en diferentes partes del condado, todos con beneficios constantes. Su reputación era impecable. Había construido lo que quería, pero el precio era más alto de lo que había imaginado en su juventud. Jessie, la camarera, se acercó a ella con un portapapeles en la mano. Señora Clark, la han llamado de la bodega. El nuevo envío ha llegado pronto. ¿Dónde lo quiere? En la bodega, como siempre. Y dígale a Tom que compruebe la temperatura de la bodega. Me ha parecido un poco más alta de lo normal. Jessie asintió y dio un paso atrás. A Dorothy le gustaba que sus empleados confiaran en su criterio y no cuestionaran cada decisión. Era una confianza que se había ganado con años de trabajo honesto y trato justo. Un mensaje de David llegó a su teléfono. Perdiendo el tiempo en la oficina, la cena de esta noche se ha pospuesto. Negociación importante. Dorothy miró la pantalla y guardó lentamente el teléfono en el bolso. Habían planeado esta cena desde la semana pasada, el aniversario de su encuentro. David había sugerido ir a un nuevo restaurante francés que acababa de abrir en el centro de la ciudad. Ella incluso había reservado mesa, aunque normalmente esas iniciativas venían de él. En los últimos meses había cancelado a menudo los planes que habían hecho juntos. El trabajo, decía, era un cliente especialmente importante, un caso especialmente complicado, una negociación especialmente responsable. Dorothy se daba cuenta de que una carrera como abogada requería un compromiso total, pero no podía quitarse la sensación de que no se trataba solo de trabajo. Miró la hora. Las 7:30 de la tarde. La cena de los picos acababa de empezar y podía quedarse a ver cómo iba.
O podía irse a casa, encender la televisión y pasar otra noche sola. La tercera de la semana. Dorothy se acercó a la barra, donde Michael estaba preparando unos cócteles para una joven pareja en una mesa de la esquina. ¿Cómo van las cosas con el nuevo martini? ¿Están contentos los clientes? Muy contentos. Es el tercer pedido de esta noche. Tu idea con el romero ha sido buena. Dorothy sonrió. Le gustaba experimentar con las bebidas tanto como con la comida. Había en ello una libertad creativa de la que siempre había carecido en otros ámbitos de su vida. Aquí podía ser ella misma. Decidida, creativa, independiente. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. David otra vez. Hola, dijo, apartándose del mostrador del bar. Dorothy, siento lo de la cancelación. Sé que lo habíamos planeado, pero este cliente es muy importante para el bufete. No puedo defraudar a los socios. Lo comprendo, respondió ella con calma. El trabajo es el trabajo. ¿No estás enfadada? No, claro que no. Yo también tengo cosas que hacer aquí. Está bien, no me esperes levantada. Volveré tarde. Una vez terminada la conversación, Dorothy permaneció unos minutos más con el teléfono en la mano, mirando la pantalla. Algo en la voz de su marido le pareció extraño. Demasiado apresurada, demasiado tensa incluso para un hombre que estaba realmente desbordado por el trabajo. Sacudió la cabeza, apartando los pensamientos innecesarios. 25 años de matrimonio le habían enseñado a no buscar trampas donde no las había. Cada uno tenía sus propios problemas, sus propias responsabilidades, sus propias obligaciones. David siempre había sido sincero con ella, y no había razón para dudar de ello ahora. Dorothy volvió a observar la habitación, pero no podía concentrarse. Su mente no paraba de pensar en cómo habían cambiado sus vidas en los últimos años, en lo poco que hablaban de otra cosa que no fueran asuntos domésticos, en los pocos intereses comunes que les quedaban. Dorothy entró en la casa hacia las 10 de la noche, cuando las calles de Chino Hills ya habían enmudecido. El coche de David no estaba en la entrada, lo que no la sorprendió. En los últimos meses había vuelto cada vez más tarde, alegando una mayor carga de trabajo y nuevas responsabilidades en el bufete. Caminó por el amplio salón, encendiendo solo la lámpara de mesa junto al sofá. La casa parecía demasiado grande para dos personas, sobre todo cuando uno de los dos estaba fuera la mayor parte del tiempo. Una vez habían soñado con llenar aquellas habitaciones con voces de niños, pero los años pasaban. Las carreras exigían cada vez más atención y poco a poco el tema se fue desvaneciendo de sus conversaciones. Dorothy se preparó una taza de té y se acomodó en su sillón, pensando en lo que había notado en el comportamiento de su marido en los últimos meses. Los cambios se habían ido acumulando poco a poco, tan sutilmente que ella no los había notado de inmediato. David se había vuelto más atento a su aspecto. Se había comprado camisas nuevas. Había cambiado su perfume por una fragancia más moderna. Lo explicaba por la necesidad de estar a la altura de la imagen de un socio de éxito en el bufete. Las conversaciones telefónicas también cambiaron. Antes solía contestar tranquilamente al teléfono en presencia de ella, hablando de temas de trabajo, a veces incluso pidiéndole consejos sobre determinadas situaciones. Ahora a menudo se iba a otra habitación o salía al porche, hablaba más bajo de lo habitual y después de las llamadas parecía muy satisfecho, o por el contrario, preocupado. Dorothy se levantó y se acercó a las fotografías familiares de la repisa de la chimenea. Una de ellas los mostraba a ella y a David frente a su primera casa, jóvenes, llenos de planes y esperanzas. La mano de él descansaba sobre el hombro de ella y ambos sonreían sinceramente, sin tensión. En otra foto, celebraban la apertura del segundo restaurante de ella. David parecía orgulloso, aunque ella recordaba que aquel día él no estaba muy contento con la cantidad de tiempo que ella pasaba en el trabajo. Poco a poco, sus vidas empezaron a discurrir en paralelo, sin apenas solaparse. Dorothy estaba construyendo un negocio, abriendo nuevos establecimientos, resolviendo problemas actuales. David ascendía en su carrera, participaba en casos de gran repercusión, hacía contactos en círculos profesionales. Seguían viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, pero sus conversaciones eran cada vez más superficiales. Dorothy volvió a su silla e intentó recordar la última vez que habían hablado de algo realmente importante. No de facturas, ni de reparaciones, ni de planes para el fin de semana, sino de lo que les importaba, de sueños, del futuro.
Esas conversaciones parecían estar en algún lugar del pasado, superadas por las preocupaciones y el cansancio cotidianos. Pensó en lo poco que sabía del trabajo actual de su marido. Antes hablaba de negocios, de clientes, de colegas. Ahora se limitaba a frases generales sobre la carga de trabajo y las responsabilidades. Cuando ella intentaba pedirle más detalles, él respondía que no quería agobiarla con problemas laborales, que ya tenía bastante con los restaurantes. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. David entró en la casa sin hacer ruido, al parecer calculando que ella ya estaba dormida. Al ver la luz en el salón, se dirigió hacia ella. ¿Sigues despierta?, le preguntó, inclinándose para besarle la mejilla. Tenía los labios fríos y el aliento le olía a alcohol. He pensado en leer un poco. ¿Cómo han ido las negociaciones? Bien, largas pero productivas. El cliente era difícil. Tuvimos que convencerle de nuestra estrategia. David se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. Dorothy notó que su camisa tenía un aspecto distinto al de la mañana, ligeramente arrugada, aunque solía cuidar mucho su aspecto durante las horas de trabajo. ¿Cenaron fuera o en casa? No, cenamos con un cliente en ese sitio italiano de Main Street. Muy buena comida, por cierto, aunque no tan buena como la tuya. Sonrió, y por un momento pareció que todo seguía igual. Pero había algo en su comportamiento, el tono descuidado, la evitación de una mirada directa, que hizo recelar a Dorothy. Voy arriba, dijo David. Mañana tengo que madrugar. Tengo que empezar un nuevo caso. Dorothy asintió y le deseó buenas noches. Permaneció en el sillón media hora más, terminándose el té y tratando de averiguar qué había de malo en el comportamiento de su marido. Nada concreto, solo la sensación de que algo había cambiado. A la mañana siguiente, David salió temprano, como había prometido. Dorothy iba a ir a uno de los restaurantes para reunirse con un proveedor, pero antes decidió poner orden en su casa. Mientras tendía la ropa después de lavarla, comprobó los bolsillos, como solía hacer antes de enviar la ropa a la tintorería. En el bolsillo de la chaqueta que David se había puesto anteayer, había un cheque doblado. Al alisarlo, Dorothy vio el nombre de una costosa boutique de ropa femenina y la suma de $450. La fecha de compra era ayer. Eran las 7:30 de la tarde, justo cuando él la había llamado para hablar de unas negociaciones importantes. Dorothy estudió detenidamente el recibo. El artículo comprado se llamaba simplemente accesorio de mujer, sin más detalles. Conocía esta boutique. Vendía joyas caras, pañuelos, bolsos, cosas que un hombre compraría a una mujer como regalo. Se sentó en el borde de la cama con el cheque en la mano. En los últimos años, David solo le había hecho regalos en ocasiones especiales: cumpleaños, aniversarios de boda, Navidad, y siempre le había avisado con antelación, orgulloso de una buena elección, deseoso de ver su reacción. No había ninguna ocasión especial en el horizonte, y él no hizo ninguna alusión a un regalo. Dorothy intentó encontrar una explicación razonable. Tal vez estaba comprando un regalo para un colega por un cumpleaños o un ascenso. Tal vez a una secretaria de la empresa como muestra de agradecimiento por algún trabajo importante. Pero $450 era demasiado dinero para un regalo colegial. Se levantó y se dirigió al cuarto de baño, donde guardaba sus joyas. Revisó cuidadosamente las cajas y se aseguró de que no había nada nuevo. Miró en su armario. Tampoco había nada nuevo. Así que el regalo no era para ella. Dorothy volvió al dormitorio y examinó de nuevo el recibo. El momento de la compra no dejaba lugar a dudas. David había mentido sobre las negociaciones, o al menos sobre lo que había estado haciendo la noche anterior. Había estado en aquella boutique, eligiendo un regalo para alguna mujer, aprovechando el tiempo que debería haber dedicado al trabajo. Los detalles dispares de los últimos meses empezaron a tomar forma en su mente. Un perfume nuevo, una mayor atención a la ropa, frecuentes retrasos en el trabajo, las conversaciones telefónicas que prefería mantener en privado. Y ahora este cheque, prueba irrefutable de que David no había estado donde dijo estar la noche anterior. Dorothy dejó lentamente el cheque sobre el tocador y se miró en el espejo. Su rostro reflejaba una calma que en realidad no sentía. En su interior se estaba acumulando una extraña sensación, no de pánico ni de ira, sino algo parecido a una frustración mezclada con alivio. Era como si por fin hubiera obtenido respuesta a una pregunta que había temido hacerse a sí misma. Dorothy pasó los 2 días siguientes en un estado de contradicción interior,
intentando convencerse de que el cheque que había encontrado tenía una explicación inocente. Observaba a David, analizaba cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, pero no lograba entender nada en concreto. Se comportaba como de costumbre, educado, distante, inmerso en sus asuntos. El viernes por la mañana, después de que David se fuera a trabajar, Dorothy tomó una decisión. Buscó en Internet los contactos de varias agencias de detectives privados de la zona y eligió una especializada en investigaciones familiares. El nombre de la empresa sonaba serio y profesional: Insight Investigations. La oficina de la agencia estaba situada en el centro de negocios de la ciudad, en un edificio de cristal y hormigón que inspiraba confianza por su solidez. Dorothy aparcó cerca y se quedó sentada en el coche unos minutos, armándose de valor. Se dio cuenta de que, al cruzar el umbral de aquel despacho, daría un paso que cambiaría su vida, independientemente del resultado. El detective Robert Connor era un hombre de unos 50 años, de ojos grises atentos y una forma de hablar que sugería inmediatamente franqueza. Su despacho estaba decorado de forma estricta, sin florituras. Un escritorio, dos sillones para las visitas, una estantería con literatura jurídica. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Clark?, preguntó mientras Dorothy se acomodaba en la silla de enfrente. Sospecho que mi marido me engaña, dijo ella sin rodeos ni preámbulos. Necesito pruebas. Connor asintió, tomando notas en su cuaderno. Su rostro permaneció imparcial, profesional. Dime qué te ha hecho sospechar. Dorothy describió los cambios en el comportamiento de David, el cheque que había encontrado, sus retrasos cada vez más frecuentes en el trabajo. Connor escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas inquisitivas sobre la rutina diaria de su marido, sus hábitos, los lugares que solía visitar. ¿Cuánto tardará?, preguntó Dorothy. Por lo general, una semana de observación es suficiente para hacerse una idea clara. Si un hombre lleva realmente una doble vida, se hace evidente con bastante rapidez. ¿Y si resulta que estoy equivocada? Entonces te quedas tranquilo, respondió Connor. Eso también vale mucho. Dorothy firmó el contrato y pagó por adelantado. Al salir de la oficina, se sintió extrañamente aliviada de estar haciendo algo y no limitarse a albergar sospechas. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud angustiosa. Dorothy intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que el detective podría descubrir. Pensó en todo tipo de escenarios, desde la completa exoneración de David hasta la confirmación de sus peores temores. David, mientras tanto, seguía haciendo su vida normal. Seguía saliendo temprano y volviendo tarde. Seguía siendo educado pero distante. Una vez trajo flores a casa, un ramo de rosas blancas, que colocó en un jarrón sobre la mesa de la cocina, sin hacer ningún comentario. Dorothy no cuestionó la ocasión, aunque David solía explicar tales gestos. El martes de la semana siguiente, Connor llamó y pidió verla. Su voz era neutra, pero Dorothy intuyó que la noticia sería desagradable. Llegó a la oficina de la agencia por la tarde. Connor la recibió con una carpeta de fotografías y varias hojas de texto mecanografiadas. Me temo que sus sospechas se han confirmado, dijo sin rodeos. Su marido está viendo a otra mujer. Dorothy asintió, sintiendo que algo en su interior se apretaba y se soltaba al mismo tiempo. No era el descubrimiento en sí lo que la asustaba, sino la incertidumbre que la había atormentado durante las últimas semanas. Connor extendió las fotografías sobre la mesa. Mostraban a David sentado en un restaurante, en una mesa frente a una atractiva mujer de unos 30 años. Estaban cogidos de la mano, mirándose con evidente intimidad. Otras fotos los mostraban saliendo de un hotel en el centro de la ciudad, David pasando el brazo por los hombros de la mujer. Se llama Scarlett Preston, dijo Connor. 32 años, divorciada, trabaja como directora de marketing para Global Marketing Solutions Corporation. Vive en un piso en un barrio de lujo. Conduce un Porsche rojo. A todas luces, una mujer de éxito y ambiciosa. Dorothy examinó las fotografías. Scarlett era guapa de una forma moderna y refinada. Pelo largo y oscuro, maquillaje impecable, ropa cara. Su aspecto era exactamente el que debía tener la amante de un abogado de éxito. Arreglada, elegante, segura de sí misma. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Dorothy.
Por lo que he podido averiguar, unos 4 meses. Se conocieron en un acto de empresa. Quedan 2 o 3 veces por semana, normalmente en restaurantes u hoteles. Ella parece tomarse esta relación muy en serio. Connor le mostró una copia impresa de la red social de Scarlett. La mujer solía publicar fotos de eventos caros, en lugares lujosos, siempre con un aspecto impecable. En sus entradas había a menudo indicios de un hombre importante en su vida, una relación seria y planes para el futuro. Dice a sus amigos que sale con un hombre casado que está a punto de divorciarse. Continúa el detective. Según ella, su matrimonio hace tiempo que es una formalidad y él solo está buscando el momento adecuado para romper. Dorothy sintió que en su interior brotaba algo más frío y decidido que la ira. Así que David no solo la estaba engañando, sino que también estaba haciendo planes para un futuro con otra mujer, mientras fingía que su matrimonio continuaba con normalidad. Hay algo más, dijo Connor tendiéndole otra fotografía. Ayer le compró un anillo, uno bastante caro según la tienda. La foto mostraba a David saliendo de la joyería con una pequeña bolsa en la mano. Dorothy reconoció la tienda. Vendía joyas de primera calidad y el anillo valía al menos varios miles de dólares. Gracias, dijo Dorothy, volviendo a guardar las fotos en la carpeta. Es todo lo que necesitaba saber. Señora Clark, la llamó Connor mientras se levantaba para marcharse. Si necesita más información para el proceso de divorcio, estoy dispuesta a seguir vigilando. Todavía no, respondió ella, pero puedo dirigírsela más tarde. Después de salir de la oficina, Dorothy subió a su coche y se sentó unos minutos a digerir la información que había recibido. No sintió dolor como esperaba. En cambio, sintió una claridad de pensamiento que no había experimentado en muchos meses. Ahora sabía exactamente a qué se enfrentaba y podía planificar sus acciones. Scarlett Preston era exactamente como Dorothy había imaginado que sería la amante de David. Joven, ambiciosa, acostumbrada a conseguir lo que quería. Una mujer que no tiene dudas sobre su derecho a destruir el matrimonio de otra persona para su propia felicidad. Una mujer que cree que puede forzar a su esposa a salir de la vida de un hombre mediante el poder de la juventud y el atractivo. Dorothy arrancó el coche y condujo hasta su casa. Tenía tiempo para pensar y decidir la mejor manera de proceder. Podía montar un escándalo, dar un ultimátum a David y exigirle el fin inmediato de la aventura. Podía pedir el divorcio en silencio y enfrentarse a su marido. Y podía elegir una tercera vía. Enfrentarse a la situación cara a cara y demostrar a todos los participantes en esta historia quién controla realmente el juego. Al llegar a casa, Dorothy subió al dormitorio y volvió a examinar todas las fotografías. El rostro de Scarlett mostraba la seguridad de una mujer que se creía ganadora. Miró a David con una mirada posesiva, acercándose a él como si ya le perteneciera. Dorothy guardó las fotografías en la caja fuerte junto con el informe del detective. Tenía las pruebas. Ahora tenía que decidir cómo utilizarlas. Podía actuar por impulso, por emoción, o podía abordar la situación estratégicamente, como abordaba los problemas empresariales. La elección era obvia. Dorothy había construido un negocio de éxito, aprendiendo a calcular los movimientos con antelación y a actuar deliberadamente. Ahora estaba a punto de emprender quizá la transacción comercial más importante de su vida, y tenía la intención de ejecutarla a la perfección. Una semana después de la primera reunión, el detective Connor volvió a llamar a Dorothy a su despacho. Esta vez parecía más serio, y la carpeta del expediente era notablemente más gruesa. Dorothy se dio cuenta de que era poco probable que los detalles adicionales fueran agradables, pero estaba dispuesta a conocer toda la verdad. He hecho una investigación más a fondo, como me pediste, comenzó Connor, sentándose ante su escritorio. La imagen es bastante completa, y me temo que no muy agradable para usted. Sacó las nuevas fotografías de la carpeta y las colocó cronológicamente sobre la mesa. Las primeras imágenes mostraban a David y Scarlett sentados en un café, cogidos de la mano y hablando animadamente. A juzgar por la ropa y la iluminación, era de día. No solo se ven por las tardes, sino también durante el día, explicó el detective. Su marido suele salir del trabajo a la hora de comer con el pretexto de reuniones de trabajo. De hecho, pasa ese tiempo con Scarlett Preston. Dorothy escrutó las fotografías. Había una sonrisa relajada en el rostro de su marido que ella no había visto en meses. Parecía rejuvenecido, animado,
disfrutando claramente de la compañía de su compañera. ¿Con qué frecuencia se ven? Casi a diario, respondió Connor. A veces solo durante 1 hora y media a la hora de comer. A veces pasan toda la tarde juntos. Los fines de semana se ven cuando tienen negocios en los restaurantes. El detective le mostró un calendario con las fechas marcadas. Dorothy se dio cuenta con horror de que la aventura no había durado 4 meses, como había pensado antes, sino casi 6. Había estado viviendo en una casa con un hombre que la engañaba todos los días. Hay algo más, continuó Connor sacando una grabadora. He conseguido grabar una conversación entre la señorita Preston y un amigo en un restaurante. Ella habla de sus planes con bastante franqueza. Encendió la cinta. La calidad del sonido no era perfecta, pero las palabras se oían con claridad. La voz de Scarlett sonaba segura y algo engreída. David dice que su mujer está completamente absorta en sus restaurantes y ni siquiera se da cuenta de lo que pasa en casa. ¿Te imaginas? Ni siquiera se da cuenta. Dice que su matrimonio hace tiempo que murió, que viven como compañeros de piso. La amiga contestó algo, pero era difícil oír sus palabras. Claro, lleva años casado, pero ¿eso qué cambia? La gente evoluciona, sus necesidades cambian. Necesita una mujer que esté a la altura de su estatus, no una cocinera que se pase el día jugueteando con la comida. Dorothy sintió que le subía una oleada de fría ira por dentro. Una cocinera. ¿Era así como Scarlett la había visto? La mujer que estaba destruyendo su matrimonio, y aún se permitía caracterizaciones despectivas. Ya he elegido mi vestido de novia, continuó la voz de la grabación. Por supuesto, primero tendrá que divorciarse, pero eso es una formalidad. Dice que su mujer recibirá su parte y estará satisfecha. Ya tiene sus restaurantes. No necesita nada más. Connor detuvo la cinta y miró a Dorothy. Estaba sentada y quieta, pero el detective con años de experiencia podía ver que su calma exterior ocultaba una gran tensión. Continúa, dijo Dorothy con voz firme. Es todo un caballero, ¿te lo imaginas? Me ha comprado un anillo impresionante. Dice que es un símbolo de nuestras serias intenciones. De momento lo llevo en una cadena, pero pronto podré ponérmelo en el dedo. La grabación continuó durante unos minutos más. Scarlett habló largo y tendido sobre sus planes para el futuro. ¿Cómo vivirían ella y David en su casa después del divorcio? ¿Cómo le ayudaría a él a avanzar en su carrera? ¿Qué conexiones podría proporcionarle a través de su trabajo? ¿Cómo te las arreglaste para escribir todo eso?, preguntó Dorothy. La señorita Preston almorzó con su amiga Amanda Rogers en el restaurante Bella Vista el jueves pasado. Estaban sentadas en una mesa cerca de donde yo estaba cenando. Hablaban en voz bastante alta, aparentemente sin preocuparse de que alguien pudiera oírlas. Connor sacó más fotos. Mostraban a Scarlett en diversos lugares, en el gimnasio, en el salón de belleza, en tiendas caras, siempre bien arreglada, siempre segura de sí misma, siempre parecía una mujer acostumbrada a conseguir lo que quería. También hice averiguaciones sobre su pasado, continuó el detective. Scarlett Preston se divorció del banquero Brad Preston hace 2 años. El divorcio fue bastante escandaloso. Resultó que había engañado a su marido con el socio de este. Recibió una cantidad decente de dinero en el divorcio e inmediatamente comenzó a construir una relación con ese mismo socio. ¿Y qué pasó con esa relación? Duró aproximadamente 1 año, hasta que el socio se dio cuenta de que a ella le interesaban sobre todo su dinero y sus contactos. Tras la ruptura, estuvo un tiempo sola y entonces conoció a su marido. Dorothy empezaba a darse cuenta del tipo de mujer con la que estaba tratando. Scarlett estaba claramente especializada en hombres casados con éxito. Podía encontrar un acercamiento a ellos, convencerles de que sus matrimonios eran un error de juventud y que el verdadero amor y la comprensión les esperaban con ella. ¿Alguna información sobre cómo se conocieron exactamente? En una subasta benéfica a favor del hospital infantil. Hace 4 meses. Su marido estaba allí solo. Usted no pudo asistir por problemas en uno de los restaurantes. Scarlett acudió con una amiga, pero enseguida centró su atención en tu marido. Dorothy recordó aquella velada. Tuvieron un problema de equipamiento en la cocina del restaurante principal, justo antes de un importante evento corporativo, y ella no pudo salir del trabajo. David había ido solo a la subasta, diciendo que era importante para la imagen de la empresa. Scarlett jugó muy hábilmente con su sentido de la prepotencia, explicó el detective.
Le dijo cuánto admiraba a los hombres de éxito, cómo valoraba la inteligencia y la ambición. Según los testigos de aquella noche, ella estaba literalmente pendiente de cada una de sus palabras. Connor le mostró otra página del informe con un análisis detallado de las finanzas de Scarlett. La mujer tenía un buen sueldo, pero sus gastos superaban claramente sus ingresos. Gastaba sumas considerables en ropa, joyas, tratamientos de belleza, restaurantes. Al parecer, contaba con que su relación con David le proporcionara un nivel de vida más alto. Ve a su marido no solo como un objeto de apego romántico, sino también como un billete hacia una vida más rica, concluyó el detective. Tu casa, tu estatus, tus conexiones, todo forma parte de lo que ella quiere obtener. Dorothy hojeó las páginas del informe en silencio. El panorama era desagradable, pero estaba claro. David se había enamorado de una experimentada cazadora de hombres ricos, que sabía exactamente cómo jugar con el ego de un hombre y qué palabras decir sobre un matrimonio fracasado y los malentendidos en casa. Necesito saber una cosa más, dijo Dorothy. ¿Dónde suelen quedar exactamente? ¿Cuáles son sus lugares favoritos? Connor le mostró una lista de restaurantes y hoteles. La mayoría eran caros, en el centro de la ciudad o en los barrios de moda. Está claro que David quería impresionar a su amante con el nivel de los lugares que elegía para sus citas. Hay un restaurante al que van con especial frecuencia, dijo el detective, señalando el nombre en la lista. Royal Garden en la calle Elm. Van allí casi todas las semanas, normalmente los jueves. Reservan la misma mesa en un rincón del local. Dorothy conocía el restaurante. No era un mal sitio, buena reputación, clientela de clase media y alta. Suficientemente caro para que Scarlett se sintiera especial, pero no tan exclusivo como para atraer una atención no deseada. ¿Qué hay planeado para el próximo jueves? A juzgar por la correspondencia que he conseguido rastrear, van a reunirse allí a las 7 de la tarde. David hizo una reserva para la misma hora de siempre. Dorothy cerró la carpeta del informe y miró al detective. Gracias, señor Connor. Su trabajo es muy minucioso. Creo que esta información es suficiente. ¿Necesitará más pruebas para el juicio? Tal vez, pero no ahora. Tengo otros planes. Dorothy pagó al detective y salió del despacho con pleno conocimiento de la situación. Scarlett Preston se creía una mujer inteligente que había conseguido robarle el marido a otro hombre y pronto tendría todo lo que deseaba. Subestimó a su adversaria, creyendo que la cocinera era incapaz de defenderse adecuadamente. Al subir al coche, Dorothy tenía una idea aproximada de cómo iba a proceder. Tenía unos días para ultimar los detalles del plan. Iba a demostrar tanto a su marido como a su amante que habían subestimado seriamente a la mujer que creían una víctima fácil. Dorothy pasó el fin de semana en un estado de intensa planificación. Sabía que solo tenía una oportunidad de llevar a cabo la operación a la perfección, y que cualquier error podría echar a perder todo el efecto. La información que había recibido del detective le daba una ventaja, pero tenía que utilizarla de la forma más eficaz posible. El lunes por la mañana llegó a su restaurante principal antes de lo habitual. El personal empezaba a prepararse para el trabajo del día, y ella pudo reflexionar tranquilamente sobre los detalles del plan. Dorothy se dirigió a su pequeño despacho del primer piso, que daba a toda la sala a través de una ventana panorámica. Sacó de la caja fuerte una carpeta con fotografías y el informe del detective, escudriñando una vez más la información sobre los hábitos de David y Scarlett. Jueves 7 de la tarde, Royal Garden. Había memorizado los detalles de memoria, pero ahora tenía que decidir exactamente cómo utilizar esos conocimientos. Dorothy había pensado originalmente en una confrontación directa, ir al Royal Garden y montar una escena pública. Pero eso era demasiado vulgar, demasiado predecible. Además, se arriesgaba a parecer una esposa abandonada e histérica, lo que solo confirmaría las historias de David sobre los problemas de su matrimonio. No, se necesitaba algo más elegante, algo que pusiera tanto a su marido como a su amante en desventaja, que les demostrara quién tenía realmente el control. Y entonces a Dorothy se le ocurrió una idea que parecía casi perfecta. Bajó las escaleras, donde el encargado, Jonathan Harris, estaba comprobando las entregas de comida. Jonathan llevaba 8 años trabajando para ella, conocía los entresijos del negocio de la restauración y era una persona de absoluta confianza. Fue con él con quien Dorothy decidió compartir su plan. Jonathan,
Tengo que hablar contigo de una situación delicada, dijo cuando se quedaron solos en el despacho. Por supuesto, señora Clark. ¿De qué se trata? Dorothy explicó brevemente el problema sin entrar en detalles emocionales. Jonathan escuchó atentamente, manteniendo su rostro profesionalmente imparcial, aunque ella vio un destello de simpatía en sus ojos. ¿Qué quieres hacer? El jueves por la noche quiero darles una pequeña sorpresa, pero necesitaré tu ayuda y total discreción. Dorothy expuso su plan. Jonathan escuchó, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias, y poco a poco fue apareciendo en su rostro una expresión de comprensión e incluso de aprobación. Sin duda puede organizarse, dijo. Requeriría un poco de preparación, pero nada complicado. ¿Estás seguro de que quiere proceder así? Estoy completamente seguro. Están jugando a un juego que no entienden. Es hora de mostrarles quién es el verdadero jugador. Durante los días siguientes, Dorothy siguió viviendo su vida como de costumbre, pero su tensión interior crecía. Observaba a David analizando cada palabra, cada gesto. Él seguía representando el papel de marido atento, aunque ocupado, sin saber que su doble vida estaba totalmente al descubierto. El martes por la noche David llegó a casa con un ramo de flores. Esta vez eran tulipanes rojos. Los puso en un jarrón y besó a Dorothy en la mejilla como había hecho durante años. Bonitas flores, dijo ella con neutralidad. Las vi en la tienda y pensé que te gustarían. Dorothy asintió, aunque sabía que las flores eran probablemente una forma de mitigar su sentimiento de culpa. O peor aún, un ensayo antes de comprar un ramo similar para Scarlett. El miércoles sintió las primeras dudas sobre la solidez de su plan. Quizá debería haber hecho lo más fácil. Hablar francamente con David, mostrarle las pruebas y exigirle una explicación. Tal vez podrían encontrar una manera de salvar el matrimonio si David se arrepentía y rompía su relación con su amante. Pero entonces recordó las palabras de Scarlett en las notas del detective. La cocinera, los catering, los planes de boda con su marido. Esta mujer no solo estaba arruinando su matrimonio, también la humillaba, la consideraba una rival indigna. Y David, al parecer, compartía estas opiniones si dejaba que su amante hablara así de su esposa. No, no bastaba con hablar con ella. Era necesario demostrarles a ambos que no estaban tratando con una víctima indefensa, sino con una mujer que sabía proteger sus intereses. El jueves por la mañana, Dorothy se despertó con una sensación de completa determinación. Las dudas internas habían desaparecido. Solo quedaban el frío cálculo y la disposición a actuar. Eligió su ropa con especial cuidado. Un estricto vestido negro que resaltaba su dignidad, joyas de perlas que hablaban de estatus y buen gusto. David se fue a trabajar como de costumbre, deseándole un buen día y diciéndole que se quedaría hasta tarde en la oficina. Dorothy sabía que, de hecho, pasaría la noche con Scarlett, y ese conocimiento le daba una motivación extra. En el restaurante, reunió a un estrecho círculo de empleados de confianza y repasó los detalles del plan una vez más. Jonathan le aseguró que todo estaba listo, que el personal estaba informado y que nadie haría preguntas innecesarias. ¿De verdad quieres hacerlo?, preguntó por último. No es demasiado tarde para cambiar de opinión. Llevo 3 días pensándolo, respondió Dorothy. Ya han empezado el juego, ahora que aprendan las reglas. El día transcurrió con una lentitud penosa. Dorothy intentó ocuparse de sus asuntos habituales, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la velada que le esperaba. Se imaginaba las caras de David y Scarlett cuando se dieran cuenta de que sus planes se habían venido abajo, de que la mujer que habían creído débil e ingenua era mucho más fuerte de lo que habían previsto. A las 6 de la tarde, Dorothy estaba totalmente preparada. Comprobó una vez más su aspecto, asegurándose de que estaba impecable. Esta noche iba a desempeñar el papel más importante de su vida, el de una mujer que defiende su dignidad y muestra su verdadera fuerza a los demás. Jonathan se acercó a ella cuando estaba frente al espejo del despacho. Señora Clark, todo está listo. Podemos empezar cuando usted diga. En media hora, respondió ella. Dales tiempo para que se instalen, para que se sientan seguros. Dorothy se dio cuenta de que después de esta noche, su vida cambiaría para siempre. Pero estaba preparada para ese cambio, dispuesta a pagar cualquier precio para mantener su autoestima. Durante demasiado tiempo había dejado que los demás la infravaloraran. Durante demasiado tiempo había soportado que la consideraran una figura secundaria en su propia vida. Había llegado el momento de demostrar a todos, y sobre todo a sí misma,
¿Quién era realmente Dorothy Clark? Dorothy entró en el Royal Garden a las 8:30 en punto. El restaurante funcionaba como de costumbre. Los clientes cenaban tranquilamente. Los camareros se movían entre las mesas con gracia profesional. El ambiente era relajado, propicio para conversaciones privadas, razón por la cual David y Scarlett elegían este lugar para sus reuniones. Dorothy observó rápidamente el entorno. La mesa del rincón que solían ocupar los amantes estaba efectivamente ocupada por ellos. David estaba sentado de espaldas a la entrada, Scarlett de frente, por lo que fue la primera en fijarse en la mujer que había entrado. En realidad, no tenía ningún interés en la desconocida clienta. La encargada del restaurante, una joven llamada Christine, se acercó a Dorothy con una sonrisa profesional. Bienvenida al Royal Garden. ¿Tiene reserva? No, pero creo que hay sitio para el dueño del local, respondió Dorothy con calma. La cara de la recepcionista cambió al instante. Sabía quién era el dueño del restaurante, pero nunca lo había visto en persona. Dorothy rara vez aparecía en sus establecimientos como cliente. Prefería trabajar entre bastidores. Por supuesto, señora Clark, lo siento. No me había dado cuenta. ¿Qué mesa prefiere? La que está junto a la mesa de la esquina. Y envíeme al maitre. Dorothy se dirigió a la mesa situada a unos metros de donde estaban sentados David y Scarlett. Desde allí podía observarlos sin ser vista. David seguía de espaldas a ella, y Scarlett estaba demasiado absorta en la conversación para prestar atención a los demás. El maître Franco, que trabajaba en el restaurante desde hacía varios años, se acercó a su mesa con leve desconcierto. Sabía de los problemas familiares de la dueña por conversaciones con otros empleados, pero no esperaba verla aquí en este ambiente. Señora Clark, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla? Franco, ¿ves a esa pareja en la mesa de la esquina? El hombre del traje azul oscuro y la mujer del vestido rojo. El maitre miró cautelosamente en la dirección indicada y asintió. Son mi marido y su amante, dijo Dorothy en voz baja pero clara. Estaré en su mesa en unos minutos. Quiero que sea tranquilo y civilizado, sin demasiada publicidad. Pero si necesito apoyo, cuento contigo. Franco se sintió confuso por un momento, pero se recompuso rápidamente. En el negocio de la restauración había todo tipo de situaciones, y la profesionalidad exigía que mantuviera la calma en cualquier circunstancia. Por supuesto, señora Clark, todo se hará con la mayor delicadeza posible. Dorothy pidió una copa de vino tinto y esperó el momento oportuno. Observó a la pareja, estudiando su lenguaje corporal, sus expresiones faciales. David parecía relajado y feliz. Scarlett parecía coqueta y segura de sí misma. Se cogían de la mano a través de la mesa, inclinándose de vez en cuando el uno hacia el otro para mantener una conversación íntima. En un momento dado, Scarlett sacó una cajita del bolso y le mostró algo a David. Dorothy comprendió por su reacción que era el anillo que él le había regalado. Estaba claro que la amante quería demostrar la seriedad de su relación. Dorothy bebió un sorbo de vino y se levantó. Había llegado el momento. Caminó lentamente hacia la mesa, deteniéndose para que Scarlett pudiera verla. Pero David aún no. Siento interrumpir su cena, dijo cortésmente. ¿Puedo acompañarlos? Scarlett levantó la vista y vio a una mujer de mediana edad, elegantemente vestida y con expresión segura. Al principio pensó que sería alguien que David conocía del trabajo. Lo siento, pero cenamos solos, dijo Scarlett con un deje de irritación. ¿Quizás se ha equivocado de mesa? No hay ningún error, dijo Dorothy con calma. Sé exactamente a quién me dirijo. A la señorita Scarlett Preston, ¿verdad? Al oír su voz, David se volvió bruscamente. Al ver a su esposa, se puso tan pálido que era visible incluso en el restaurante poco iluminado. Dorothy, ¿qué haces aquí? Cenando en mi propio restaurante, respondió ella sentándose en la silla vacía que había junto a su mesa. ¿No es natural? Scarlett miró de uno a otro, tratando de comprender la situación. La palabra esposa aún no había entrado en su conciencia, pero la ansiedad ya empezaba a colarse en su alma. Perdone, pero ¿quién es usted? Preguntó volviéndose hacia Dorothy. Soy Dorothy Clark, la esposa de este hombre desde hace 25 años. También soy la propietaria del restaurante donde está cenando ahora mismo. Las últimas palabras sonaron como un trueno. Scarlett apartó instintivamente la mano del brazo de David, adoptando su rostro una expresión de conmoción y confusión. Es imposible, murmuró. David dijo... ¿Qué dijo David exactamente?
Preguntó Dorothy con curiosidad, como si hablara del tiempo. ¿Que yo no era más que una vulgar camarera? ¿Que nuestro matrimonio hacía tiempo que había muerto? ¿Que no me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor? David intentó decir algo, pero Dorothy lo detuvo con un gesto. Por favor, no interrumpas. Estoy hablando con la señorita Preston. Se volvió hacia Scarlett. Verá, querida, mi marido le ha contado una versión poco exacta de nuestra historia familiar. Sí, tengo restaurantes, 4 restaurantes, para ser exactos. Construí el negocio desde los cimientos y ahora genera unos ingresos muy generosos. Scarlett se dio cuenta poco a poco de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La mujer sentada frente a ella no era una pobre esposa maltratada, sino una empresaria de éxito. Y lo que era peor, sabía de su relación. Pero David había dicho... Scarlett empezó. David dijo muchas cosas interesantes, la interrumpió Dorothy. Como que planeaba divorciarse. Curiosamente no lo había hablado conmigo. Quizá había olvidado mencionarlo. Dorothy, no montemos una escena en un lugar público. ¿Una escena? Dorothy se sorprendió. Estoy teniendo una conversación civilizada. Hablando de escenas. Señorita Preston, ¿ha estado diciendo a sus amigos que ya ha elegido su vestido de novia? ¿Y que va a vivir en nuestra casa después de liberar a mi marido de su fracasado matrimonio? Scarlett abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. Se dio cuenta de que, de alguna manera, sus conversaciones privadas habían llegado a conocimiento de aquella mujer. Permítame compartir con usted una información que quizá mi marido no haya compartido, continuó Dorothy. Soy la propietaria de nuestra casa. La compré con el dinero de la venta del negocio de mi padre. La mayor parte del patrimonio familiar es fruto de mi trabajo durante los últimos 25 años. Así que si David está planeando realmente el divorcio, será él quien tenga que abandonar la casa. Dorothy hizo una pausa para asimilar la información. El rostro de Scarlett cambió gradualmente de color, de pálido a rojo. «Hay algo más que podría interesarte», añadió Dorothy en tono casi amistoso. «He estado investigando un poco sobre su pasado. Una historia muy esclarecedora con el señor Preston y su socio. Y luego el propio socio. Usted parece tener una cierta especialidad en el área de los hombres casados. No está autorizada a...» Scarlett empezó, pero le tembló la voz. «Lo estoy», replicó Dorothy con calma. «Cuando alguien intenta destruir a mi familia, tengo derecho a defenderme como pueda. ¿Y sabes lo que he descubierto? Tus relaciones siempre acaban igual. En cuanto los hombres se dan cuenta de que lo que más te interesa es su dinero y su estatus, encuentran la manera de romper». Scarlett se levantó de un salto de la mesa, con el rostro encendido por la humillación y la ira. «Pobre camarera, ¿cómo deshonras a tu marido?», soltó incapaz de controlarse. Dorothy sonrió, justo la reacción que esperaba. «¿Qué te hace pensar que soy camarera?», preguntó en voz baja. «Este restaurante es mío, al igual que otros 3 del barrio». Hizo una señal a Franco que observaba discretamente desde una distancia prudencial. «Franco, ¿podrías traerle a la señorita Preston la cuenta de la cena?» Creo que nuestra conversación ha terminado, pero Dorothy aún no había terminado. Miró directamente a los ojos de Scarlett y añadió, «Una cosa más, querida. ¿Ese anillo del que estás tan orgullosa? Es exactamente el mismo que David me regaló por nuestro 10º aniversario de boda. Al parecer, no tiene mucha imaginación cuando se trata de regalos. Eso fue el colmo». Scarlett cogió su bolso, tiró unos billetes sobre la mesa y se dirigió a la salida sin mirar atrás. Sus zapatos de tacón repiquetearon en el suelo de mármol, atrayendo la atención de los demás clientes. David se quedó en silencio, incapaz de levantar la mirada hacia su mujer. Se dio cuenta de que el juego había terminado, de que su doble vida, cuidadosamente construida, se había derrumbado de la noche a la mañana. Dorothy se levantó y miró a su marido. «Cuando termines de cenar, ven a casa. Tenemos mucho de qué hablar». Dorothy llegó a casa sobre las 10 de la noche y se dirigió al salón, donde se sirvió una copa de vino y se acomodó en su sillón favorito. La adrenalina que la había mantenido en pie durante el enfrentamiento en el restaurante se estaba disipando poco a poco, dando paso a una extraña sensación de liberación. Había hecho lo que tenía que hacer y ahora le quedaba esperar las consecuencias. David apareció media hora más tarde. Entró en la casa sin hacer ruido, como esperando que su mujer ya se hubiera acostado y que la desagradable conversación
pudiera posponerse hasta mañana. Pero cuando vio la luz en el salón, se dio cuenta de que no había evasión posible. Dorothy comenzó, entrando en la habitación. «Tenemos que hablar». «Claro que debemos», respondió ella con calma, sin levantarse de la silla. «Siéntate». David se acomodó en el sofá de enfrente, aparentemente recogiendo sus pensamientos. Su confianza habitual había desaparecido. Su rostro tenía la expresión confusa de un hombre acostumbrado a tener el control de una situación, pero que de repente se encuentra en la posición del acusado. «¿Cómo te has enterado?», preguntó por fin. «No importa cómo. Lo que importa es que lo sé todo. Desde cuándo, dónde os reunís, qué planeáis, incluso lo que cuenta a sus amigas sobre nuestra relación». David se pasó la mano por la cara, un gesto de cansancio y admisión de derrota. «Mira, no es lo que tú piensas. Es exactamente lo que pienso», lo interrumpió Dorothy. «Llevas 6 meses engañándome con una mujer que piensa que soy un fracasado y está haciendo planes para vivir en mi casa. ¿Qué puede haber de malo en eso? Dorothy, nuestro matrimonio. Ambos sabemos que hemos sido vecinos durante mucho tiempo. No queda nada entre nosotros». «Esa es una lógica interesante», dijo Dorothy. «Así que si hay problemas en un matrimonio, la mejor forma de resolverlos es tener una amante y planear una nueva vida sin decírselo a tu mujer». David se levantó y empezó a pasearse por la habitación, una costumbre que tenía en momentos de gran tensión. «Usted no lo comprende. Con Scarlett vuelvo a sentirme vivo. Ella me ve como un hombre, no solo como una fuente de estabilidad. Con ella puedo ser quien quiero ser». «¿Y qué quieres ser? ¿Un mentiroso? ¿Un tramposo? ¿Un hombre que le dice a su amante que su mujer es una patética camarera indigna de su atención?» Dorothy hablaba con calma, pero había acero en su voz. David se detuvo y la miró. «Akon, nunca dije que fueras una camarera». «No». «Entonces, ¿de dónde habías sacado esa idea? Quizá me describiste como una empresaria de éxito que había construido una próspera cadena de restaurantes. ¿Me dijo lo orgulloso que estaba de mis logros?». David guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Ya veo», continuó Dorothy. «Presentaste nuestra vida de un modo que justificaba tu traición. Yo era un obstáculo para tu felicidad, no la persona que había pasado 25 años construyendo una vida contigo. Dorothy, por favor, no seas tan dramática. Podemos hablar de esto, encontrar una solución». «¿Una solución?». Dorothy levantó la voz por primera vez en toda la conversación. «¿Cuál es tu solución, David? ¿Seguir viendo a mi amante, pero más discretamente? ¿O quieres que acepte que hay otra mujer en tu vida? Estoy dispuesto a poner fin a mi relación con ella», se apresuró a decir. «Podemos intentar empezar de nuevo, ir a un consejero familiar». Dorothy soltó una carcajada, corta y cálida. «¿Estás preparado para terminar la relación? Qué generoso por tu parte. ¿Y si no me hubiera enterado? ¿Habrías continuado con esta buena voluntad hasta casarte con ella?» «Dorothy, cometí un error, un gran error, pero eso no significa que no podamos enmendarlo». Dorothy se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle oscura. Las luces estaban encendidas en la casa de enfrente, una vida familiar normal de la que ella ya no formaría parte. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende de esta historia?», dijo sin volverse hacia su marido. «No es que me engañaras, ni siquiera que me hayas mentido todos los días durante 6 meses. Lo que más me llama la atención es que dejaras que esa mujer me humillara. Me llamó cocinera, planeó vivir en mi casa, controlar mis propiedades, y tú estuviste de acuerdo». «No estuve de acuerdo». «No lo hiciste», lo interrumpió Dorothy, volviéndose hacia él. «Y eso es lo mismo. Traicionaste algo más que nuestro matrimonio, David. Me traicionaste como persona». David volvió a sentarse en el sofá. Parecía agotado. «¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo arreglar esto?». «No puedes», respondió Dorothy con sencillez. «Hay cosas que no tienen arreglo. La confianza que tarda años en romperse no se reconstruye en una conversación». Volvió a la silla, pero permaneció de pie. «Quiero el divorcio, David. Nuestro matrimonio no terminó esta noche en el restaurante. Terminó el día que decidiste que tenías derecho a construir una nueva vida sin hacérmelo saber». «Dorothy, espera. Necesitamos tiempo para pensarlo. Quizá estés tomando una decisión emocional». «Al contrario», argumentó. «Por primera vez en muchos meses,
Estoy tomando una decisión basada en hechos, no en emociones. Hecho 1. Me engañaste durante 6 meses. Hecho 2. Planeaste el divorcio sin decírmelo. Hecho 3. Dejaste que otra mujer me humillara e hiciera planes para mi propiedad. Dorothy se acercó al escritorio y sacó unos documentos de un cajón. Mañana por la mañana iré a ver a un abogado. Voy a solicitar el divorcio por diferencias irreconciliables. Es civilizado y no exige que se hagan públicos los detalles de tu aventura. ¿Y la propiedad?, preguntó David, y Dorothy se dio cuenta de que era lo que más le preocupaba. La casa sigue siendo mía. La compré con mi dinero antes de casarnos. Los restaurantes también son míos. Yo los fundé y los desarrollé. Tu fondo de pensiones, los ahorros de tu empresa, tu coche, todo es tuyo. Me parece justo, ¿no crees? David calculaba mentalmente y, al parecer, se dio cuenta de que su parte sería mucho menor de lo que esperaba. Dorothy, tal vez podamos acordar algún tipo de compensación. ¿Por qué? Por 25 años de convivencia con un hombre que finalmente decidió que yo no era digna de honestidad y respeto. Dorothy se recostó en su silla y miró a su marido detenidamente. Tienes dos opciones, David. O nos divorciamos civilizadamente y no hago públicos los detalles de tu aventura. O intentas demandarme por la propiedad y entonces todos los detalles de tu aventura con la señorita Preston pasan a formar parte del juicio, incluyendo el hecho de que has estado gastando dinero de la familia en regalos para tu amante. ¿Me estás chantajeando? Te estoy dando los hechos, replicó Dorothy con calma. Tú eliges. David permaneció en silencio unos minutos, pensando en lo que había oído. Finalmente se puso en pie. De acuerdo, acepto tus condiciones. Pero, ¿dónde viviré? Ese es tu problema. Tienes una semana para recoger tus cosas y encontrar un nuevo lugar para vivir. Creo que la señorita Preston estará encantada de alojarte. Aunque, a juzgar por lo rápido que ha salido hoy del restaurante, tal vez sus planes hayan cambiado. Dorothy se levantó y se dirigió a las escaleras. Me voy a la cama. Mañana tengo mucho que hacer. Trata de no hacer ruido cuando estés empacando. Mientras subía las escaleras, oyó que David sacaba el teléfono y marcaba un número. Probablemente llamaba a Scarlett para contarle la conversación con su mujer. Dorothy tenía curiosidad por saber cómo reaccionaría su amante ante la noticia del divorcio y la perspectiva de un futuro económico. Pero ese ya no era su problema. Su matrimonio de 25 años terminaba oficialmente esta noche en el restaurante mientras miraba a los ojos a una mujer que la consideraba una rival indigna. Mañana empezaba una nueva vida, la vida de una mujer libre e independiente que ya no se dejaría subestimar por nadie. A la mañana siguiente, Dorothy se despertó con una sensación de claridad que no había experimentado en muchos meses. David había dormido en el dormitorio de invitados y se había marchado temprano sin pasar a verla. Había una nota en la mesa de la cocina. Dorothy, todavía espero que podamos discutir las cosas con calma. David. Arrugó la nota y la tiró a la basura. El tiempo de las discusiones tranquilas había pasado hacía 6 meses, cuando él tomó la decisión de cambiar de vida sin avisarla. A las 9 de la mañana, Dorothy ya estaba en el despacho del bufete Stone y Asociados. Erica Stone tenía fama de ser una de las mejores especialistas en divorcios, sobre todo en casos relacionados con bienes importantes y asuntos financieros complejos. El despacho de la abogada daba la impresión de seriedad y profesionalidad. Erica Stone, una mujer de 45 años, de ojos grises sagaces y modales seguros, escuchó la historia de Dorothy mientras tomaba notas en su cuaderno. Así que el adulterio ha quedado demostrado por las fotografías y el testimonio de los testigos, resumió. La casa se compró antes del matrimonio con tu dinero. El negocio lo creaste y desarrollaste tú personalmente. No hay hijos comunes. En principio, el caso es bastante sencillo, si la otra parte no pone obstáculos. Dudo que David quiera alargar el proceso, dijo Dorothy. La publicidad no es buena para él, sobre todo dada su posición en el bufete. Sin embargo, los hombres suelen subestimar las consecuencias económicas del divorcio, sobre todo si se consideran el principal sostén de la familia. Cuando se dan cuenta de la realidad de la situación, pueden intentar impugnar el reparto de bienes. Erika sacó algunos documentos y los extendió sobre la mesa. Vamos a hacernos una idea completa de sus bienes. Empecemos por los bienes inmuebles. Pasaron la siguiente hora repasando la situación financiera de la familia Clark. El panorama era impresionante e inequívoco.
La mayor parte del capital familiar era fruto de las actividades de Dorothy. Una casa valorada en $800,000, 4 restaurantes con un valor total de unos 2 millones, cuentas de inversión que recibían ingresos del negocio. Los ingresos de su marido por su bufete de abogados son ciertamente considerables, señaló Erika, pero no son comparables a los de sus restaurantes. Además, la mayor parte de sus ingresos se destinaban a los gastos de funcionamiento de la familia, mientras que los beneficios de los restaurantes se reinvertían en el negocio. ¿Así que solo puede contar con sus ahorros y su fondo de pensiones? Exacto. Según la legislación de California, los bienes propiedad de los cónyuges antes del matrimonio no están sujetos a división. Un negocio creado por uno de los cónyuges y desarrollado sin la participación del otro cónyuge también sigue siendo propiedad del creador. Su marido solo puede reclamar lo adquirido conjuntamente durante el matrimonio, que en su mayor parte son sus propios ingresos. Dorothy siente una gran satisfacción. Todos esos años de duro trabajo, las noches en vela sobre los estados financieros, el estrés de enfrentarse a situaciones de crisis, todo estaba dando sus frutos ahora en forma de independencia financiera. ¿Cuándo podemos presentar la declaración? Hoy, si quieres. Tengo toda la información necesaria. En una semana le enviaremos a su marido la notificación del divorcio. Mientras Erika preparaba los papeles, Dorothy pensaba en cómo cambiaría su vida. No tenía problemas económicos. Los restaurantes le reportaban ingresos constantes y podía permitirse el estilo de vida que quisiera. El aspecto emocional era más difícil, pero incluso en este caso sentía más alivio que tristeza. A la 1 en punto, Dorothy salió del despacho del abogado con una copia de la demanda de divorcio presentada. El proceso se había puesto en marcha y ya no había vuelta atrás. Mientras tanto, David vivía uno de los días más duros de su carrera. Tras una noche en vela y una difícil conversación con su mujer, intentaba centrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los problemas personales. Lo peor era que Scarlett no le devolvía las llamadas desde por la mañana. Era la quinta vez que intentaba llamarla cuando la secretaria le informó de que le habían pedido que acudiera a ver al socio principal del bufete. Richard McLeod era un hombre de la vieja escuela que valoraba la profesionalidad y una reputación intachable por encima de todo. «David, siéntate», dijo McLeod al entrar en el despacho. «Tengo que hablar contigo de una situación delicada». A David se le revolvió el estómago. ¿Se había extendido ya por el bufete la noticia del divorcio? Anoche recibí una llamada de James Preston, de Preston Investments. Resulta que conoces a su exmujer. David se puso pálido. James Preston era un cliente importante del bufete, y cualquier problema con él podría afectar seriamente a su carrera. Señor McLeod, ¿puedo explicarle? No hay nada que explicar, le interrumpió su socio. Preston simplemente me advirtió de que su exmujer tenía tendencia a relaciones complicadas con hombres casados. No quiere que la reputación del bufete se vea dañada por posibles escándalos. McLeod miró a David por encima de sus gafas. David, eres un empleado muy valioso, pero nuestro bufete no puede permitirse involucrarse en procesos de divorcio de alto nivel, sobre todo si afectan a clientes del bufete o a sus excónyuges. Lo entiendo, señor. La situación está siendo manejada. Esperemos que rápida y discretamente. Y David, en el futuro, ten cuidado con tus relaciones personales. Ser socio de este bufete requiere una reputación impecable. Al salir del despacho del socio mayoritario, David sintió que no solo su vida familiar se desmoronaba, sino también sus perspectivas profesionales. La asociación que había buscado durante años se veía amenazada por una aventura con una mujer que, según se deducía, tenía fama de destruir matrimonios ajenos. Intentó llamar de nuevo a Scarlett, pero el teléfono seguía sin contestar. Desesperado, fue a su despacho, pero la secretaria le dijo que la señorita Preston estaba muy ocupada y no podía recibir visitas. Dígale que ha llamado David Clark. Es muy importante. Por supuesto, señor Clark, en cuanto tenga un momento libre. Pero David comprendió por la expresión de la secretaria que su mensaje no sería transmitido. Scarlett estaba evitando la reunión, y eso solo podía significar una cosa. Los acontecimientos de ayer en el restaurante habían cambiado por completo sus planes. Aquella noche se sentó en la casa vacía, tratando de comprender cómo su doble vida, tan cuidadosamente construida,
se había derrumbado tan rápidamente. Hasta hacía una semana había sido un abogado de éxito, con perspectivas de convertirse en socio. Un hombre felizmente casado que planeaba en secreto un futuro con una joven amante. Ahora su mujer le pedía el divorcio. Su carrera estaba en peligro y su amante había desaparecido de su vida tan repentinamente como había aparecido. Lo peor de todo era darse cuenta de que Dorothy tenía razón en todas sus acusaciones. En efecto, había permitido que Scarlett humillara a su esposa. Había aceptado sus planes de malversar bienes ajenos. Se había creído con derecho al capital ajeno por el mero hecho de estar casado. Sonó el teléfono y David se apresuró a cogerlo, esperando que fuera Scarlett. Pero era el mensajero que llamaba con la notificación del divorcio. Los papeles estaban redactados con profesionalidad y no dejaban lugar a dobles interpretaciones. Dorothy pedía la disolución del matrimonio, la división de los bienes según la ley de California y el desalojo de la casa en un plazo de 30 días. Al repasar la lista de bienes que iban a dejar a Dorothy, David se dio cuenta por primera vez de la magnitud de lo que estaba perdiendo. La casa en la que habían vivido durante 15 años, el exitoso negocio, la estabilidad y el estatus. Sus propios ahorros parecían irrisoriamente pequeños comparados con el capital que estaba acostumbrado a manejar como propio. Intentó llamar a Scarlett una vez más, pero el número no estaba disponible. Al parecer había cambiado de teléfono o bloqueado sus llamadas. La mujer que ayer mismo había planeado una boda con él y una vida juntos en casa de Dorothy había desaparecido en cuanto quedó claro que él no tendría casa ni patrimonio. David se sentó en la silla que mañana ya no le pertenecería e intentó comprender cómo su vida había pasado del éxito a la ruina en un periodo de 24 horas. Lo más amargo era darse cuenta de que había creado esta situación con sus propias decisiones y acciones. Dorothy tenía razón. Algunas cosas no tenían arreglo, y la confianza, destrozada por meses de mentiras y traiciones, pertenecía precisamente a ese tipo de cosas. Un mes más tarde, Dorothy estaba en el dormitorio vacío que había compartido con David y observaba cómo los obreros sacaban las últimas cajas con sus pertenencias. Se estaba mudando poco a poco, llevándose unas cuantas cosas cada día, como si esperara que el proceso se alargara lo suficiente para que Dorothy cambiara de opinión o se ablandara. Pero ella no cambió de opinión. Al contrario, cada día se reafirmaba en lo acertado de su decisión. David intentó iniciar conversaciones sobre una posible reconciliación. Dejó notas disculpándose y pidiendo una segunda oportunidad. Dorothy las leyó y las guardó en silencio en una carpeta para su abogado, por si necesitaba más pruebas de que el matrimonio se había roto realmente por su culpa. Hoy llegó con un coche de alquiler y 2 personas de la mudanza para recoger los muebles de su despacho y el resto de su ropa. Dorothy había programado a propósito una reunión con el vendedor a esa hora para no estar presente en el desalojo definitivo de su marido. Cuando regresó por la tarde, la casa parecía más grande y luminosa. Había desaparecido la atmósfera de tensión que había flotado en el aire durante los últimos meses de su vida en común. Sobre la mesa de la cocina estaban las llaves y una nota. Dorothy, todavía te quiero y estoy dispuesto a luchar por nuestro matrimonio. Si alguna vez quieres hablar, ya sabes mi número. David. Dorothy arrugó la nota y la tiró a la basura junto con las llaves. Mañana cambiaría las cerraduras, no por miedo paranoico, sino para cerrar por fin este capítulo de su vida. En el último mes habían cambiado muchas cosas, no solo en su vida personal, sino también en la relación entre David y Scarlett. El detective Connor, cuyos servicios había prorrogado otros 15 días, le había proporcionado un cuadro detallado de la desintegración de su romance. En efecto, Scarlett había evitado ver a David desde aquella memorable escena en el restaurante. No contestó al teléfono durante los primeros días, y luego envió un breve mensaje diciendo que necesitaban tomarse un descanso en su relación. David había intentado conseguir una reunión cara a cara, vigilándola fuera de su oficina, pero ella había encontrado una manera de irse sin hablar cada vez. Hacía una semana, Connor grabó su última conversación en una cafetería cercana a la oficina de Scarlett. Ella había acudido a la reunión acompañada de una amiga, al parecer para recibir apoyo moral. La conversación fue breve y dolorosa para David. Scarlett le explicó que no estaba dispuesta a comprometer su vida con un hombre que no podía proporcionarle el nivel de vida que ella esperaba, dijo el detective en su informe final.
Dijo que su relación se había basado en información errónea sobre su situación financiera y que, ahora que se sabía la verdad, no tenía sentido continuar. Dorothy no sintió ni satisfacción ni lástima al enterarse de esto. Más bien confirmó sus ideas sobre el carácter de la mujer que casi había arruinado su matrimonio. A Scarlett lo que realmente le interesaba era el estatus y el dinero, no el propio David. En cuanto quedó claro que una vida rica no iba a funcionar, perdió instantáneamente el interés por él. David, según las observaciones del detective, se tomó muy mal la ruptura. Alquiló un pequeño piso en el centro de la ciudad. Empezó a visitar bares solo. Parecía deprimido y confuso. Sus compañeros de trabajo observaron que su eficacia profesional había disminuido notablemente. Dorothy, en cambio, sintió una oleada de energía y creatividad. Liberada de la necesidad de mantener la apariencia de un matrimonio feliz y de tener en cuenta la opinión de su marido, se centró plenamente en el desarrollo del negocio. Hace un mes, recibió una oferta para comprar un pequeño restaurante en un lujoso barrio de Newport Beach. Antes, una decisión así habría requerido largas discusiones con David, análisis de riesgos, compromisos. Ahora podía tomar la decisión sola, basándose únicamente en su propia experiencia e intuición. El restaurante de Newport Beach era la oportunidad perfecta para expandirse. Un local frente al mar, una clientela de altos ingresos, un concepto que encajaba perfectamente con la filosofía de su cadena. Dorothy negoció con el propietario, acordó un precio y planeó firmar los papeles a la semana siguiente. También empezó a trabajar en un proyecto que llevaba años acariciando, un restaurante de alta cocina con un menú de autor. David se había mostrado escéptico ante la idea, por considerarla demasiado arriesgada y cara. Ahora Dorothy podía hacer realidad su sueño sin que nadie tuviera dudas. Por la noche, sentada en el salón con una copa de vino, mira los bocetos del interior del futuro restaurante. El diseñador le ofreció varias opciones, desde lo clásico a lo ultramoderno. A Dorothy le gustó el proyecto que combinaba elegancia y calidez, creando un ambiente en el que los visitantes se sentirían como invitados especiales, no como simples clientes. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Jonathan Harris. Señora Clark, siento molestarla en casa. Estamos teniendo un pequeño problema en el restaurante principal. ¿Qué ocurre? Su... El señor Clark vino esta tarde. Pidió verla, dijo que era importante. Tuve que explicarle que no estabas aquí y pedirle que se fuera. Dorothy suspiró. Estaba claro que David no iba a aceptar su decisión como definitiva. Si vuelve, llama a seguridad. Ya no está autorizado a estar en mis establecimientos. Entendido. Una pregunta más. Un periodista del Business Journal quiere hacer un reportaje sobre tus planes de expansión. ¿Puedo concertar una entrevista? Dorothy se lo pensó un momento. La publicidad podía ser útil para promocionar un nuevo restaurante, sobre todo si se trataba de una publicación empresarial seria. Concierta una cita para mañana, pero en la oficina, no en el restaurante. Después de hablar con Jonathan, Dorothy volvió a sus planes. Era probable que el periodista le hiciera preguntas no solo sobre el negocio, sino también sobre su vida personal. El divorcio de un abogado influyente siempre atrae la atención de la prensa local, sobre todo si hay detalles de engaños y amantes. Pero Dorothy estaba preparada para esas preguntas. Respondía con profesionalidad, centrándose en los aspectos empresariales y evitando los detalles personales. Su reputación como empresaria de éxito era más importante que los cotilleos sobre su vida privada. Se acercó a la ventana y miró la ciudad, cuyas luces se extendían hasta el horizonte. En algún lugar, en un piso de alquiler, David estaría pensando en cómo recuperar lo que había perdido. En algún lugar, Scarlett ya estaba haciendo planes para una nueva relación con un hombre nuevo y rico. Y aquí estaba ella, en su casa, con planes para un futuro que solo dependía de sus propias decisiones y capacidades. Por primera vez en años, Dorothy se sintió completamente libre. Libre de las expectativas de los demás, de tener que adaptarse a los planes de otros, del miedo a decepcionar o a no encajar. El divorcio aún no había finalizado. Los trámites llevaban su tiempo, pero emocional y psicológicamente ya estaba preparada para un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que escribiría su propio guión y elegiría a sus propios personajes. Dorothy cerró la carpeta con los bocetos y se fue a la cama. Mañana iba a ser un día ajetreado. Una reunión con un periodista,
negociaciones para un nuevo restaurante, resolución de problemas actuales en establecimientos ya en funcionamiento. No tenía tiempo para lamentarse del pasado ni pensar en lo que podría haber sido. Había demasiadas cosas interesantes por delante. 6 meses después, Dorothy estaba de pie frente a la entrada de su nuevo restaurante, Moonlight Cove, observando cómo los trabajadores instalaban los últimos detalles del rótulo. El local iba a abrir en una semana, y cada elemento del interior había sido pensado. Las ventanas panorámicas daban al océano. La suave iluminación creaba una atmósfera de elegante intimidad, y la cocina abierta permitía a los comensales ver trabajar a los chefs. Era el proyecto de sus sueños. Un restaurante de alta cocina con un menú de autor en el que cada plato fuera una obra de arte. El chef Mark Anderson, al que había reclutado de un conocido establecimiento de Los Ángeles, llevaba semanas trabajando en el menú definitivo. Las degustaciones preliminares demostraron que su concepto tenía muchas posibilidades de éxito. Dorothy recorrió el vestíbulo, comprobando los últimos preparativos. Los camareros estaban recibiendo la formación final. El barman practicaba nuevos cócteles. Todo estaba listo para la gran inauguración. La había programado para el viernes por la noche, invitando a las personas influyentes de la ciudad, a la prensa y a los clientes habituales de sus otros restaurantes. Su vida había cambiado radicalmente en esos 6 meses. Hacía 3 meses que el divorcio había finalizado. David no había impugnado las condiciones, consciente de la inutilidad de luchar. Recibió su parte de la propiedad y se mudó definitivamente, dejando a Dorothy completamente libre para gestionar la casa y el negocio. Aprovechó al máximo esa libertad. Además de Moon Bay, compró otro pequeño restaurante en el centro de Chino Hills y renovó por completo su concepto. Ahora tenía 6 establecimientos de distintos niveles, desde democráticos cafés familiares hasta un restaurante de lujo junto al océano. Los resultados financieros superaron las expectativas. Sin tener que coordinar cada decisión con su marido, Dorothy podía actuar con rapidez y decisión, aprovechar las oportunidades rentables y experimentar con nuevos formatos. Su nombre aparecía cada vez más en la prensa económica como ejemplo de éxito empresarial en restauración. Su vida personal también mejoraba, aunque no como muchos esperaban. Dorothy se tomó su tiempo con las nuevas relaciones, disfrutando de su independencia tras 25 años de matrimonio. Viajaba, exploraba nuevas tendencias culinarias, conocía a gente interesante, pero no se comprometía seriamente. Su círculo social se había ampliado considerablemente. Ahora se relaciona con otros restauradores, proveedores, diseñadores y expertos en vino. Muchos de ellos se convirtieron no solo en socios, sino en amigos. Dorothy descubrió que tenía mucho más en común con los empresarios que compartían su pasión por la calidad y la innovación que con las esposas de los abogados con los que solía pasar el tiempo. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era el gerente de uno de sus restaurantes, que le preguntaba por nuevos proveedores de marisco. Dorothy discutió los detalles, dio las instrucciones necesarias y colgó. Le encantaba estar en el centro de todos los procesos, tomar decisiones clave, sentirse responsable del éxito o el fracaso de cada proyecto. Por la noche, volvía a casa agradablemente cansada de un día productivo. La casa ya no le parecía vacía ni demasiado grande. La había organizado a su gusto, convirtiendo el antiguo estudio de David en un despacho donde trabajaba en sus planes de desarrollo empresarial. Una sorpresa la esperaba en la puerta. David estaba en la entrada con un ramo de rosas blancas, las mismas que habían sido sus flores favoritas. «Dorothy, ¿puedo hablar contigo?», le preguntó cuando ella se acercó a la puerta. Ella miró detenidamente a su exmarido. Los 6 meses de divorcio no habían pasado desapercibidos. Parecía cansado, envejecido, y en sus ojos había una incertidumbre que antes no existía. El traje ya no le quedaba tan bien como antes y parecía menos arreglado. «Por supuesto», respondió ella con calma, «pero no por mucho tiempo». Entraron en el salón. David miró a su alrededor, observando los cambios. Muebles nuevos, cuadros, flores. La casa se había vuelto más femenina, pero no había perdido su elegancia. «Estás preciosa», dijo sentándose en el sillón. «Y la casa también ha cambiado para mejor». «Gracias», dijo Dorothy, sentándose frente a él. «¿De qué querías hablar?». David guardó silencio un momento, reflexionando. «He estado pensando mucho estos últimos meses, en nosotros, en lo que he perdido. Dorothy,
He cometido un terrible error. Un error enorme que ha arruinado lo mejor de mi vida. Dorothy escuchó en silencio, sin mostrar ninguna emoción. Me doy cuenta de que no tengo derecho a pedir perdón después de todo lo que he hecho. Pero quiero que sepas que ni un solo día de estos meses he lamentado la desaparición de Scarlett de mi vida. Solo lamento haberte perdido a ti. David, dijo Dorothy suavemente. Ya hablamos de esto hace 6 meses. Nada ha cambiado. Sí ha cambiado, insistió. Yo he cambiado. Me he dado cuenta de que no hay nadie más importante en mi vida que tú. Me di cuenta de lo tonto que había sido al creer las palabras de una mujer que solo me veía como una fuente de dinero. Dorothy se levantó y se acercó a la ventana, contemplando las luces nocturnas de la ciudad. David, el problema no es Scarlett. El problema es que llevas meses mintiéndome, tomando decisiones sobre nuestro futuro juntos, sin hacérmelo saber. Dejaste que otra mujer planeara una vida en mi casa y hablaras de mí como un obstáculo para tu felicidad. Me pillaste por sorpresa. Fuiste egoísta, lo interrumpió Dorothy, volviéndose hacia él. Solo pensabas en tus propios deseos y necesidades. Y cuando el plan no funcionó, decidiste volver a la opción segura. David se levantó y se acercó a ella. Eso no es verdad. Me di cuenta de que te quería. Te diste cuenta de que te habías quedado sin nada, dijo Dorothy sin rodeos. La amante desapareció en cuanto quedó claro que no habría dinero. Tu carrera se resintió por el escándalo. Y decidiste que una ex mujer era la mejor forma de recuperar la estabilidad. David abrió la boca para objetar, pero Dorothy continuó. ¿Sabes qué me convence más que nada de que el divorcio es lo correcto? Que en 6 meses no me he arrepentido ni una sola vez de mi decisión. Ni una sola vez he sentido que faltaba algo en mi vida. Se dirigió a la puerta, dando por terminada la conversación. David, te deseo que seas feliz. Te lo deseo de verdad, pero no contigo mismo. Ambos merecemos una relación sincera basada en el respeto mutuo. Hace años que no lo tenemos. Dorothy, por favor. No, dijo con firmeza. La decisión es definitiva. Por favor, no vuelvas. Cuando él se marchó, Dorothy permaneció un rato junto a la ventana, reflexionando sobre la conversación. No sintió ni rabia ni lástima, solo una tranquila confianza en que estaba haciendo lo correcto. David había cambiado, pero no para mejor. Se había vuelto más desesperado, más dispuesto a transigir para recuperar la comodidad. Pero no era amor, sino un intento de recuperar la estabilidad perdida. El sábado fue la gran inauguración de Moonlight Cove. Dorothy recibió a los invitados con un elegante vestido azul que resaltaba su seguridad y dignidad. Entre los invitados se encontraban el alcalde de la ciudad, influyentes hombres de negocios, periodistas, amigos y colegas. Todos destacaron el refinamiento del interior, la calidad de la cocina y la profesionalidad del servicio. Es un sitio estupendo, le dijo el director del Business Journal, con quien había charlado hacía unos meses. Y una historia de éxito estupenda. Has demostrado que las crisis pueden ser el inicio de una nueva fase de desarrollo. Dorothy sonrió al aceptar las felicitaciones. Se sentía realmente triunfadora, no solo en los negocios, sino también en la vida. Había conseguido convertir un divorcio doloroso en un estímulo para crecer. La destrucción de su familia en una oportunidad para construir una vida nueva, más honesta y satisfactoria. A última hora de la noche, cuando los últimos clientes se habían marchado, Dorothy se quedó de pie en el vestíbulo vacío de su nuevo restaurante y sintió una profunda satisfacción. Había recorrido un largo camino desde ser una esposa confundida, que encontró un cheque en el bolsillo de su marido, hasta convertirse en una empresaria de éxito que controlaba su propio destino. Tenía por delante una nueva semana, llena de planes y oportunidades. Un nuevo restaurante necesitaba atención, otros establecimientos necesitaban desarrollo y surgían interesantes propuestas de asociación. Dorothy no tenía tiempo para mirar atrás. Había demasiadas cosas interesantes por delante. Al salir del restaurante, echó un último vistazo al cartel de Moonlight Cove, iluminado por una suave luz. No era solo un nuevo punto en el mapa de su negocio. Era un símbolo de su independencia, la prueba de que podía labrarse un futuro de éxito basándose en sus propias fuerzas y decisiones.